En un pequeño pueblo, vivía una niña llamada Matilda. Todos admiraban su brillante inteligencia y la agudeza de su mente. Desde muy temprana edad, Matilda se destacaba en sus estudios, y sus logros llenaban de orgullo a quienes la rodeaban. Sin embargo, Matilda tenía una gran debilidad: no sabía aprovechar su tiempo. Día tras día, se dejaba llevar por el encanto de los juegos junto a sus amigas, se sumergía en el celular y se perdía en conversaciones interminables. La magia del aprendizaje se veía opacada por el fugaz deleite del momento. Aquella tarde, Matilda se encontraba en la sala de su casa, perdida en sus propios pensamientos, mientras que en el ambiente se percibía la preocupación de sus padres. Conscientes del tiempo que la niña desperdiciaba, se miraban con inquietud mutuamente, hasta que decidieron que era el momento oportuno de conversar con ella. La madre, con el rostro lleno de ternura, se acercó y le dijo: «Matilda, es muy importante que aprendas a organizar tu día. El tiempo es un tesoro que no se recupera». El padre, con una mirada seria y llena de cariño, intervino mientras se sentaba junto a ella. «Cada minuto cuenta, hija. Si no aprendes a administrarlo, pronto verás cómo se escapa sin dejarte nada a cambio». Matilda, que hasta ese instante había estado mirando por la ventana, bajó la vista lentamente. En sus ojos se reflejaba la sorpresa y la confusión ante la sinceridad de sus padres, mientras el silencio llenaba la sala, haciendo palpable el peso de aquellas palabras. «Pero, ¿acaso no tengo tiempo? Siempre podré usarlo mañana. Por ahora, solo quiero disfrutar de la vida», murmuró, apenas audible, mientras las palabras resonaban en el ambiente y sembraban en su corazón una semilla de reflexión. Ese día, en la calidez del hogar y entre los gestos llenos de preocupación y amor de sus padres, se abrió en Matilda una puerta hacia el entendimiento. Aquella tarde marcó el inicio de un viaje interior, en el que aprendería que cada instante es irrepetible, y que el verdadero tesoro está en el uso consciente del tiempo. Una mañana, en la escuela, se anunciaron los resultados de los exámenes anuales. Matilda, que había estado escuchando atentamente los consejos de sus padres la tarde anterior, se preparó para enfrentar el día con cierta incertidumbre. Sin embargo, cuando los resultados fueron publicados, la realidad la golpeó de inmediato: su calificación estaba por debajo del promedio, mucho peor de lo que ella y sus profesores esperaban. En el aula, los rostros que antes se iluminaban con elogios hacia sus logros, ahora mostraban desilusión. Algunas de sus compañeras, que siempre se habían acercado a ella, comenzaron a distanciarse, dejando a Matilda desconcertada y aún más sola. Esa misma tarde, al llegar a casa, Matilda se encontraba con sus padres reunidos en la sala, mirando con evidente pesar la boleta de calificaciones. El ambiente estaba cargado de silencio y una profunda tristeza que se reflejaba en sus miradas. Matilda sintió cómo el enojo y la frustración se mezclaban en su interior. Se culpaba por no haber aprovechado bien su tiempo, y a pesar de comprender la advertencia de sus padres, no sabía cómo cambiar sus costumbres. La incertidumbre y el desánimo se apoderaron de ella, abriendo un nuevo capítulo en su historia, en el cual el valor del tiempo se hacía más evidente con cada latido del reloj. Tras la desgarradora tarde, en la que Matilda enfrentó los resultados de sus exámenes y veía reflejada la tristeza en los ojos de sus padres, el ambiente en casa se volvió silencioso y lleno de tensión. Esa noche, sintiéndose abrumada por sus emociones, Matilda decidió buscar consejo en alguien a quien siempre había admirado: su abuelo, uno de los ancianos más sabios y respetados del pueblo. Con pasos lentos y el corazón agitado, Matilda se dirigió a la modesta sala de su abuelo. Al entrar, encontró al anciano sentado en su sillón favorito,
iluminado por la tenue luz de una lámpara, con una mirada serena que invitaba a la calma. Sentándose a su lado, Matilda dejó escapar una profunda exhalación antes de confesar. Abuelo, no entiendo por qué fallé esta vez, si siempre me han dicho que soy buena estudiante. El abuelo, con el rostro lleno de comprensión, la miró fijamente, y esbozando una sonrisa que mezclaba ternura y sabiduría, le dijo: Querida Matilda, el problema no es que no seas una buena estudiante. El problema es que has dado el tiempo por sentado. El tiempo es un bien muy valioso. Si lo usas de forma correcta, te conducirá al éxito, pero si lo desperdicias, te impedirá avanzar. Con la mirada confusa y buscando respuestas, Matilda le contestó: Pero abuelo, ¿acaso siempre tenemos tiempo? ¿No puedo posponerlo para después? El abuelo se quedó en silencio por un instante, y con tono firme y sereno añadió: No, Matilda. El tiempo es como el agua que fluye en un río, una vez que pasa, jamás regresa. Permíteme contarte una historia que te ayudará a comprender su verdadero valor. La atmósfera se impregnó de expectación mientras el abuelo comenzaba a relatar una antigua fábula, marcando el inicio de un nuevo capítulo en la vida de Matilda, en el que cada segundo cobraría un significado especial. El abuelo, con la mirada fija en Matilda y la voz serena, comenzó a relatar. Hace mucho tiempo, existió un poderoso rey llamado Víctor. Contaba con una riqueza inmensa, palacios grandiosos y un sinfín de sirvientes. Sin embargo, Víctor tenía el mal hábito de desperdiciar su tiempo en asuntos triviales. Se despertaba tarde, prefería pasar horas con sus amigos en lugar de atender los asuntos de la corte, y posponía todas sus responsabilidades diciendo: mañana lo haré. La atmósfera se volvió aún más tensa mientras el abuelo continuaba, con su voz impregnada de sabiduría. Un día, un sabio visitó la corte del rey y le dijo: Majestad, lo tiene todo, pero está desperdiciando su tesoro más valioso, el tiempo. Si no lo usa sabiamente, un día lo lamentará profundamente. El abuelo hizo una breve pausa, dejando que las palabras calaran en el corazón de Matilda, para luego continuar. El rey, confiado en su poder, se rió y desestimó la advertencia del sabio, respondiendo: Tengo mucho tiempo. Puedo hacer lo que quiera, y cuando quiera. El sabio, con un tono serio y firme, le volvió a advertir: No tomes el tiempo a la ligera, pues puede arruinar incluso al más grande de los reyes. Pero, a pesar de las sabias palabras, el rey no prestó la debida atención y continuó en su derroche de tiempo. La narración del abuelo dejó a Matilda en una profunda reflexión, mientras absorbía cada palabra, comprendiendo poco a poco que el tiempo, al igual que la sabiduría, no debía ser desperdiciado tan a la ligera. Con este relato, el abuelo buscaba sembrar en el corazón de Matilda la semilla de la conciencia sobre el verdadero valor del tiempo, marcando así un antes y un después en su vida. Con el paso de los años, el rey Víctor fue envejeciendo. Su salud se deterioró, su reino se debilitó y hasta sus soldados comenzaron a perder batallas. Poco a poco, la fe del pueblo se esfumó. El abuelo hizo una breve pausa, y luego continuó. Fue en ese oscuro momento cuando el rey se dio cuenta de que había desperdiciado su vida en asuntos sin sentido. Desesperado, intentó buscar al sabio para pedirle consejo, pero ya no se encontraba por ningún lado. Lamentó profundamente sus acciones, pero el tiempo, implacable, ya se había escapado. Ni toda su riqueza ni su poder pudieron salvarlo. Al final, comprendió que el verdadero tesoro era el tiempo. Aquel relato caló hondo en el corazón de Matilda. La joven, en un silencio absoluto,
asimilaba cada palabra con creciente inquietud. Por primera vez, comprendía cuán valiosos eran esos instantes que había dejado pasar sin medida. Con la voz entrecortada pero llena de esperanza y temor, Matilda miró a su abuelo y preguntó: «Abuelo, ¿aún puedo cambiar mi vida si empiezo a usar bien mi tiempo?». El ambiente se impregnó de una emoción sutil, mientras el abuelo preparaba su respuesta, consciente de que en esa pregunta se encontraba la semilla de un nuevo comienzo para Matilda. El abuelo, con una sonrisa cálida, respondió a la inquietud de Matilda: «Por supuesto que sí, mi querida nieta. La rueda del tiempo nunca se detiene. Si comienzas hoy a aprovechar cada instante, nada podrá frenar tu camino hacia el éxito. Pero recuerda, no dejes nada para mañana, haz hoy lo que puedas hacer hoy». En ese preciso momento, Matilda sintió que algo en su interior despertaba. Decidida a transformar su destino, se comprometió a cambiar su forma de vivir. Y desde ese día, estableció una rutina diaria, se asignó horarios para cada tarea, comenzó a levantarse temprano, se concentró en sus estudios y evitó las distracciones innecesarias. Con el paso del tiempo, los frutos de su esfuerzo se hicieron evidentes. En el siguiente examen, Matilda se destacó y obtuvo el mejor resultado de su clase. Su dedicación la impulsó a lograr metas cada vez mayores, y con el tiempo, se convirtió en una exitosa empresaria, inspirando a todos con su historia de superación. Porque al final, usar el tiempo sabiamente es la clave del éxito. Espero de corazón que hayan disfrutado de esta historia, y les haya dejado una bonita enseñanza para esta vida. Muchas gracias, nos vemos en el próximo video. Hasta pronto, y buena vida.